hacemos de noche. Creo que sería el primer video que hacemos aquí en el pueblo donde nosotros vivimos en Italia, pero de noche, ¿verdad? Sí. Nunca hemos hecho un video de noche, solo ustedes se han fijado, solo hay videos de día. Algunas fotos sí de noche, pero solo fotos, pero videos no. Fíjense que ahora pasó algo bien interesante aquí en este pueblo, no sé si en todos pasa eso, Jessica, que también hacen esta enflorada. Buena, chao, buenasera, que hacen lo que sería las alfombras, como en Semana Santa se las voy a hacer ver. Y de toda la calle, allá hasta allá, quizás unos 100 metros hacen eso, pero no ocupan toda la calle, sino que solo la parte centro. Se los voy a mostrar. Yo hice otro video, pero desde el día, ahorita ya pasó todo, hasta allá, ¿ves? Y aquí estamos, pues sí, frente a la... ¿Qué es San Pantaleón? Y hemos salido, está algo fresquito el clima, tal vez no tan fuerte como en otras ocasiones, pero está bien bueno el clima. Sí, exacto. Ay, yo estoy sin maquillar y estoy comiendo una manzanita que es prácticamente la fruta de mi cena. Sí. Vaya, pero ¿qué opinan? Está hermosa siempre, Jessica, siempre, siempre. Sí, yo ingresé y había una, pero no tan grande, como el espacio, sí, también, el espacio es más pequeño. También pero... en la vila hicieron una. Ajá, también había visto de la fotografía. Fíjate que tantos años de estar aquí, esto está poco que han iniciado a hacerlo. No es que tienen, no es una tradición que lo tienen de siempre, o al menos si lo habían hecho más sencilla. Una pequeña imagen así. No, pero han ocupado bastante espacio. Con los últimos años han comenzado como a alargar el camino, esta cosita así, es muy bonito. Cuando lo vi realizarlos y todo eso, hechas con flores, con sal, Me trajo recuerdos desde Santiago. Me trajo recuerdos como cuando se hacen las alfombras en Semana Santa. Exactamente. Más o menos la idea es eso, como hacer una alfombra donde el Señor viene, va pasando así, ¿no? La procesión. Entonces una cosa que es bonito saber que algo similar estamos haciendo en dos continentes diferentes, ¿va? Sí, allá en América que aquí, en Europa, en Italia, pues bien en el sur, en el extremo sur, en un pueblito tan así pequeñito de 300 habitantes, quizás 350, a lo mucho. Entonces es una cosa bien bonita de que tenemos en común, alguna pequeña tradición. Yo pensaba que era una cosa que en Latinoamérica se hacía, pero me sorprende que cada vez lo han hecho y se han dedicado a hacer esta cosa bien bonita. Vamos a dar una vuelta a la vila y ahí sí, vamos a ver si todavía resiste, porque ahora que se ha levantado un poquito el viento. Las florcitas se vuelen y se deformen. La verdad es que a mí me sorprende que ya a la mañana resulta que todavía está bastante intacta, como que si la gente no quiso arruinar la no obra. Como en El Salvador. En El Salvador, el esfuerzo que quede bonito hasta que pasa la procesión. Pero de ahí para allá le hacen de todo. Es eso, o sea, acá hasta uno quiere pasar y tocar, sentir lo suavecito de la serrimba y todo eso. Sí. Pero aquí como que evitaron de patearla para no arruinarlo. Bueno. Ahí está el amigo, ves, que siempre nos recibe. Chao. Ese perrito siempre viene a saludar cuando venimos por acá. Eso, mira qué bonita. Qué bonita.
cómo brilla. Tiene bastante Sal. cositas de sal, quizás. No, quiero Brillantina. ver. Brillantina le han tirado. Qué bonito. No, espera, esto es otra cosa. Está pegado, es duro. Esto es de... Ya sé, es arroz pintado. Ey, esta cosa no lo han hecho en El Salvador. Nunca he visto. De arroz sí, No lo ¿o recuerdo. sí? No lo recuerdo, la verdad. De la formita veo que son arroz pintado sí. de verde. Sí, es como arroz. Este es de pintado, ¿ves? Sí. Arrocitos pintados son. Esto... Ese sí es madera, yo Es lo estuve sí, esto se hace probando ahí el olor. Huele a acerrín, pero tiene Pintado. bastante brillito. Sí, estos son brillantina. Esto también es acerrín. Bueno, este sí De ahí es sí es papel brillante. Mira, hasta aquí un brillantito le han puesto de alguna cadenita o algo. Qué bonito. Es una cosa bien pensada. Espérate, esto. No, esa es una planta. Esto es lo que nosotros comemos, ¿cómo se llama? El finocchio. El finocchio. Y lo bonito de aquí que no necesitan comprar tanta flor, porque muchas de estas flores se dan aquí En el campo. en el campo, Como dicen en la campaña. en la campaña. Muy bonito. Muy bonito. Así que ya esto desde la mañana comenzaron a hacerlo. Y la verdad que yo no sé qué cosa le han puesto porque no se mueve. O sea, esto que es hierbita, mira, ve. Bien Como que es duro. pegado. Como que si estuviera pegado propio hecho para que resista. Lástima que no pude estar atento cuando lo estuvieron construyendo para verlo. Ajá. Creo que Ahí solo una vez en quizás- el año lo hacen, va. Sí, pienso que sí. Vi que le llamaban la enflorada. Una enflorada. Inflorata. Sí, porque es todo en mayor parte hecho con flores, acerrín. Pero imagínate, se utilizan siempre las mismas cosas. Flores, acerrín pintado, sal, o en este caso usaron el arroz. Y se ve bien bonito. Sí, se ve bastante bien. Bueno, vamos a ver cómo se ve el panorama. mar El marionio. De noche. de noche. Miren cómo está. Ah, se logra ver Soberato. Están las luces y a la parte de abajo de Monte Paone.